La vecindad nunca fue solo un conjunto de viviendas. Era un organismo vivo, una colmena de frustraciones y rutinas que se repetían como un disco rayado. Pero en el centro del patio, el barril de madera era el único punto ciego para la realidad. Para don Ramón, era un estorbo. Para doña Florinda, un foco de infección. Para el chavo, era el portal a su verdadera naturaleza. Durante años, el niño sobrevivió a base de sobras y golpes, pero algo en su ADN, algo más antiguo que el hambre, comenzó a despertar. No era una enfermedad. Era un shift, un cambio de conciencia. El chavo empezó a sentir que su piel humana le quedaba pequeña, como una ropa vieja que aprieta y asfixia. Sus sentidos, antes embotados por la desnutrición, se agudizaron hasta volverse insoportables. El olor del café de doña Florinda ya no le recordaba al desayuno. Le recordaba al rastro químico de un invasor en su territorio. El sonido de los pasos de don Ramón, siempre huyendo del señor Barriga, ya no era una fuente de risa, sino un patrón de movimiento que sus ojos empezaban a seguir con una fijeza depredadora. El chavo se hundía en el barril, pero no para esconderse de los demás, sino para encontrarse a sí mismo. En la oscuridad, se obligaba a retraer los dedos, a sentir la tensión en los tendones de sus pies. Sus zapatos, esos pedazos de cuero rotos, eran grilletes. Anhelaba sentir el contacto directo de sus plantas contra la tierra, o en su defecto, contra el frío cemento que ahora reclamaba como su coto de caza. El cambio definitivo ocurrió un lunes, el día en que el señor Barriga llegó a cobrar la renta. El chavo lo observó desde su escondite. El hombre gordo caminaba con dificultad, su corazón latía con fuerza bajo las capas de grasa y traje caro. El chavo podía escuchar ese corazón. Pum pum, pum pum. Era un sonido rítmico, una señal de vida que su cerebro ya no procesaba como el dueño de la vecindad, sino como biomasa. Chavo. Sal de ahí y ayúdame con estas maletas. Gritó el señor Barriga. El niño salió del barril, pero no lo hizo de forma habitual. Salió con un movimiento fluido, casi reptante. Sus ojos no buscaron la mirada del señor. Buscaron su yugular. ¿Qué te pasa, muchacho? Parece que viste un fantasma, dijo el señor Barriga, retrocediendo instintivamente. El chavo no respondió. Se quedó quieto en medio del patio. Don Ramón salió de su casa, aprovechando para escabullirse, pero se detuvo al ver la escena. Doña Florinda también salió al pasillo, con sus tubos en el cabello, lista para reclamar algo. Incluso la bruja del 71, doña Clotilde, se asomó desde su puerta oscura. En ese momento, el chavo sintió el clímax del cambio. Sus vértebras crujieron. No fue un sonido fuerte, pero en el silencio del patio sonó como ramas secas rompiéndose. Se dejó caer. No fue un tropiezo. Fue un acto de voluntad. Sus manos tocaron el suelo y sus hombros se ensancharon. La postura de 4 apoyos le devolvió la conexión con el mundo. Míralo, mami. El chavo está jugando a ser perro. Gritó Kiko, saliendo con su pelota. Pero el chavo no ladró. Emitió un sonido que venía de lo más profundo de su pecho, una vibración baja que hizo que el perro invisible de la bruja del 71, Satanás, comenzara a aullar de terror dentro de la casa. Chavo, levántate. No seas mugroso, te vas a ensuciar más, gritó doña Florinda. El chavo levantó la cabeza. Sus pupilas estaban dilatadas, ocupando casi todo el iris. Miró a los vecinos. Ya no eran personas. Eran obstáculos. Eran ruido. Eran carne. La primera en caer fue la lógica. El chavo se lanzó hacia adelante con una velocidad que nadie pudo procesar. No corría. Galopaba. Sus manos impactaban el cemento con una fuerza rítmica. Tac tac, tac tac. Don Ramón, por puro instinto de supervivencia, se encerró en su casa. El señor Barriga intentó correr hacia la salida, pero el chavo fue más rápido.
Usó el lavadero como trampolín, sus pies descalzos agarrándose a la piedra húmeda, y saltó por encima del hombre. Se dio la vuelta en el aire y aterrizó frente a la puerta principal. No me muerdas, chavo. Te perdono los meses de renta. Gritó el señor Barriga, cayendo de espaldas. El chavo no lo atacó físicamente, no todavía. Solo se quedó ahí, bloqueando la única salida, respirando con una estabilidad aterradora. El miedo del hombre alimentaba su identidad Terian. Él era el lobo, y este era su bosque de ladrillo. Kiko y la Chilindrina, aterrados, corrieron hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Doña Florinda intentó defender a su hijo, pero cuando el chavo le mostró los dientes, no en una mueca humana, sino en un repliegue de labios animal, la mujer se quedó paralizada. El poder que ella ejercía en la vecindad se disolvió ante la pureza del instinto salvaje. A la casa de Doña Clotilde. Gritó la Chilindrina. Subieron frenéticamente. El chavo los dejó subir. El lobo disfruta de la persecución. Para él, el movimiento de sus hermanos humanos era una danza que debía terminar en el punto más alto del territorio. El ascenso no fue una huida, fue una procesión hacia el sacrificio. Cuando Kiko y la Chilindrina pusieron el primer pie en los escalones de hierro oxidado que crujían bajo el peso del pánico, el chavo ya no estaba en la base. Estaba en todas partes. El metal de la escalera vibraba, enviando ondas de sonido que el niño lobo captaba a través de las palmas de sus manos apoyadas en el suelo. Cada peldaño golpeado por los zapatos de Kiko era una nota en una sinfonía de acecho. El chavo no usó los escalones. Su cuerpo, ahora entregado totalmente al instinto del lobo, rechazaba la estructura humana. Se enganchó a la pared lateral, clavando las uñas en las grietas del salitre y el ladrillo expuesto. Sus omóplatos se alzaban y caían como pistones biológicos, moviéndose con una independencia que habría horrorizado a un anatomista. Para él, la gravedad había dejado de ser una ley para convertirse en una sugerencia. Al llegar al techo, la atmósfera cambió. El aire aquí arriba era más frío, más limpio, cargado con el olor a ozono de una tormenta que nunca llegaba y el aroma rancio de la ropa húmeda. Decenas de sábanas blancas, propiedad de Doña Clotilde y Doña Florinda, colgaban de alambres oxidados, creando un laberinto de paredes de tela que bailaban con el viento. Kiko tropezó con un balde metálico. El sonido clan resonó como una campana de ejecución. Mami. Mami, ayúdame. El grito de Kiko nació muerto, ahogado por la inmensidad del cielo oscuro. La Chilindrina lo arrastró detrás de un tinaco de asbesto. Sus respiraciones eran erráticas, ruidosas, ineficientes. Para los oídos del chavo, esas respiraciones eran como faros en la niebla. Él estaba al otro lado del tendedero, moviéndose en una postura tan baja que su pecho casi rozaba el cemento. Sus ojos, ahora adaptados a la penumbra, filtraban la luz de las farolas lejanas, convirtiendo el mundo en un mapa de calor y movimiento. El chavo sintió un shift mental profundo. Un recuerdo humano intentó emerger. La Chilindrina compartiendo un pan, Kiko prestándole su pelota de colores. Pero el lobo dentro de él gruñó. Esos no eran amigos. Eran competidores por el espacio, eran ruidos que interrumpían la paz de su territorio. La disforía desapareció, reemplazada por una euforia salvaje. Se movió entre las sábanas. El roce de la tela húmeda contra su espalda no le molestó. Lo sintió como el follaje de un bosque antiguo. Vio la silueta de la Chilindrina a través de una sábana traslúcida. Ella sostenía un palo de escoba, temblando. El chavo no atacó de frente. Rodeó el tinaco, usando el sonido del viento para enmascarar sus propios pasos. Apareció por el flanco izquierdo, apoyado en sus 4 miembros, con la columna arqueada en una tensión insoportable. Chavo, susurró la Chilindrina, con los ojos desorbitados. Chavo, mírame. Soy yo. Acuérdate de la vecindad, acuérdate de las tortas.
La palabra torta vibró en el aire. El lobo ladeó la cabeza. El lenguaje humano le resultaba ahora una serie de ladridos sin sentido, una interferencia en la pureza del momento. Él respondió con un lenguaje más antiguo. Un erizamiento de los pelos de su nuca y un repliegue de labios que dejó al descubierto sus encías. No era una sonrisa. Era la promesa de un final. Kiko, en un estallido de terror ciego, intentó correr hacia la otra esquina del techo. El chavo reaccionó instantáneamente. Su sistema nervioso, ahora operando bajo la eficiencia de un depredador, calculó la trayectoria. No corrió tras él. Saltó. Fue un vuelo parabólico. Por un instante, el chavo quedó suspendido contra la luna llena, una silueta deforme y poderosa que ya no recordaba cómo ser un niño. Aterrizó suavemente sobre sus 4 apoyos, bloqueando el paso de Kiko antes de que éste pudiera llegar al borde. El impacto de sus manos contra el cemento fue seco, profesional. Kiko se detuvo en seco, cayendo de rodillas, sollozando. La chilindrina se lanzó hacia adelante con el palo de escoba, gritando con una valentía nacida de la desesperación. El chavo ni siquiera tuvo que esforzarse. Giró sobre su propio eje, un movimiento circular que recordaba al juego de la garrocha, pero con una gracia mortal. El palo golpeó el suelo vacío y él aprovechó la inercia para colocarse detrás de ella. Ya no hay vecindad, dijo una voz que salía del chavo, pero que no le pertenecía. Era una voz rasposa, cargada de tierra y bosque. Solo hay manada. Y ustedes, no son lobos. El viento sopló con una violencia repentina, arrancando una de las sábanas de su alambre. La tela voló por el aire como una mortaja blanca, cubriendo por un segundo la escena. Bajo la tela, se escuchó un forcejeo, un par de jadeos y luego, el sonido del silencio absoluto. Cuando la sábana terminó de caer al suelo, el techo estaba vacío. Solo quedaban las pinzas de madera esparcidas y el tinaco vibrando por el viento. El chavo se incorporó lentamente sobre sus 2 piernas, pero su postura seguía siendo encorvada, su centro de gravedad todavía anclado al suelo. Miró sus manos. El sudor y el polvo se mezclaban en sus palmas. No sentía culpa. Sentía una plenitud que el pan nunca le dio. La vecindad, allá abajo, parecía un juguete roto. Él era el dueño de la noche. Se acercó al borde del techo y, por primera vez, no tuvo miedo de caer. Sabía que, si saltaba, aterrizaría sobre sus 4 patas, listo para reclamar la siguiente calle, el siguiente bosque de concreto. El profesor Girafales llegó a las puertas de la vecindad a las 4:15 de la tarde, con la puntualidad de un reloj suizo y un ramo de rosas amarillas que comenzaban a marchitarse bajo el sol plomizo. El silencio que lo recibió no fue el silencio de la siesta, sino uno más denso, uno que parecía tener dientes. «Doña Florinda», llamó, acomodándose el sombrero. «¿Tesoro?» Nadie respondió. El profesor cruzó el umbral y sus zapatos de charol resonaron contra el cemento con un eco que le devolvió un sonido extraño, como si el suelo estuviera hueco. El patio estaba impecable, demasiado limpio. No había juguetes tirados, ni la pelota de Kiko, ni el triciclo de la chilindrina. El barril estaba ahí, en el centro, como un ataúd abierto. Girafales se acercó, sintiendo un escalofrío que no pudo explicar. Al asomarse al interior del barril, no encontró al niño. Encontró algo que lo hizo retroceder. Una colección de huesos de pollo y restos de cuero masticado, dispuestos en un círculo perfecto. No era el desorden de un niño. Era el nido de un animal con una inteligencia geométrica. ¡Qué milagro, profesor! Intentó decir una voz en su mente, esperando ver a don Ramón saliendo de su casa. Pero la puerta de la vivienda número 72 estaba entornada, mostrando una oscuridad absoluta en su interior. Girafales caminó hacia la casa de doña Florinda. La puerta estaba abierta.
Sobre la mesa, el café se había evaporado, dejando un cerco negro en las tazas de porcelana. No había rastro de lucha, solo una ausencia total de humanidad. De repente, un sonido llegó desde el techo. Tac 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 tac. El profesor salió al patio y miró hacia arriba. El sol le cegó un momento, pero alcanzó a ver una silueta recortada contra el cielo. Era pequeña, encorvada, con los brazos largos y los dedos apoyados en la cornisa. «Chavo. ¿Eres tú, muchacho?», preguntó Girafales, su voz temblando por primera vez en su vida profesional. «Baja de ahí ahora mismo. Es peligroso». La silueta no se movió. El profesor notó que el niño no llevaba su gorra. Su cabello estaba revuelto, y su postura no tenía nada de humana. Sus hombros estaban demasiado altos, su cuello demasiado estirado. «Chavo, por favor, ¿dónde están todos? ¿Dónde está doña Florinda?». El ser que una vez fue el Chavo ladeó la cabeza. Emitió un sonido que no era una palabra, sino un silbido bajo, una señal de advertencia. En ese momento, Girafales vio los ojos del niño. No eran los ojos del huérfano que pedía comida. Eran dos esferas amarillentas que reflejaban un vacío salvaje, una sabiduría antigua que el profesor no podía encontrar en sus libros de texto. El Chavo se dejó caer. Girafales gritó, esperando ver el cuerpo romperse contra el suelo. Pero el niño no cayó. Descendió. Usó las salientes de las ventanas y las tuberías con una agilidad que desafiaba la anatomía. Aterrizó en 4 apoyos a escasos metros del maestro, sin hacer el menor ruido. «Dios mío», susurró Girafales, dejando caer el ramo de rosas. El niño lobo se acercó a las rosas. Olfateó las flores y luego, con un movimiento rápido, las trituró bajo su mano, que ahora parecía una garra curtida por el suelo. Se incorporó lo suficiente para quedar a la altura del pecho del profesor. «La escuela se terminó», dijo el Chavo. Su voz era un crujido de hojas secas. «El territorio ha sido reclamado». Girafales retrocedió, tropezando con el barril. Quiso decir algo sobre la civilización, sobre el orden, sobre la moral. Pero al mirar alrededor, se dio cuenta de que la vecindad ya no era una dirección en la ciudad. Los muros parecían haber crecido, las sombras se movían como seres vivos. Estaba en un bosque de concreto donde el único maestro era el hambre y el único alumno era la muerte. El Chavo volvió a su postura de 4 apoyos. Emitió un aullido corto, seco, que fue respondido por otros 2 sonidos similares desde el interior de las casas oscuras. Girafales entendió entonces que no había sobrevivientes. Solo había una nueva manada. El profesor Girafales nunca volvió a su escuela. El cartero que pasó al día siguiente solo encontró un sombrero de copa tirado en el centro del patio, junto a un barril que ahora olía a sangre vieja y a libertad salvaje. La vecindad finalmente estaba en paz. El lobo había vuelto a casa. El patio quedó en silencio. El barril seguía en el centro, intacto. La máscara de lobo descansaba apoyada contra la puerta, inmóvil, pero expectante. El Chavo ya no estaba. Su sombra se había fundido con la noche. Y en algún rincón invisible del aire, algo había cambiado para siempre. Había nacido el primer Terian del mundo. Un ser que no era niño, ni completamente humano. La máscara permanecía allí, esperando. Esperando nuevos inquilinos que pusieran un pie en la vecindad, sin saber que alguien ya los observaba. El silencio se tensó. Y un aullido lejano recorrió las paredes. No era de miedo. Era de espera. Siempre hay alguien dispuesto a ponérsela.